21 Noticias. Y brindar apoyo a las víctimas de violencia para reincorporarse a la sociedad. Esta es la finalidad del programa Seguro contra la Violencia Familiar que se aplica en la Ciudad de México. Y para hablarnos al respecto nos acompaña la licenciada Regina Tobar Dávila, quien es encargada de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. Bienvenida, Regina. Gracias, buenos días. Licenciada, es un tema latente en la sociedad, sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con varios programas. Sí, así es. En la Dirección de Igualdad y Diversidad Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, contamos con dos programas primordiales para atención a mujeres víctimas de violencia. Ese es el de Seguro contra la Violencia Familiar y el de Reinserción Social, que también atiende a personas que están saliendo del proceso de violencia familiar. Ok, entonces vámonos de uno por uno. El primero es el apoyo a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia. Sí, el primer apoyo del que me gustaría referirme es el de Seguro contra la Violencia. Este se otorga a mujeres que están pasando por una etapa de violencia fuerte y que incluso se encuentra en peligro su integridad o incluso su vida. Este se otorga a través del programa de Seguro contra la Violencia a mujeres y mujeres trans. Se otorga a mujeres que tienen un proceso de violencia por algún miembro de la familia, a mujeres que han sido víctimas de trata de personas o a mujeres trans que tienen reconocida su identidad de género ante un procedimiento de un juicio o ante un procedimiento administrativo. Se otorga un apoyo de 1,500 al mes y por un tiempo aproximado de un año, mientras ellas pueden tener un apoyo mínimo básico para poder llevar a cabo el proceso de gestión, apoyo de trabajo social, apoyo psicológico y jurídico para que puedan erradicar la violencia que viven en su vida, ¿no? Así es, y es que este delito no es exclusivamente precisamente de mujeres. Sin embargo, el 80% de la población que sufre violencia son mujeres o niñas. Mujeres e incluso sus hijas, porque a este programa también tienen acceso las hijas y los hijos de las mujeres que son víctimas de violencia. Muy bien, y en este caso, bueno, pues en el tema de reinserción a la sociedad, después de tener todo este apoyo psicológico, de regresar a esa autonomía, se procede a la reincorporación a la sociedad. Así es, a través de este programa se les brinda también un apoyo económico para que ellas puedan tener una renta. Muchas de ellas egresan de los albergues o de las casas de emergencia que cuenta el gobierno de la Ciudad de México o algunas organizaciones de la sociedad civil que también nos apoyan con este tema y nosotros les otorgamos un apoyo para que ellas puedan tener vivienda, al tiempo de que se les brinda capacitación, que se les brinda educación para que puedan concluir la carrera y puedan tener una vida autónoma, independiente y empoderar a las mujeres a que vivan libre de violencia en esta ciudad. Definitivamente. Y esto se inició, si no nos equivocamos, desde el 2008. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de ya mujeres que se encuentran actualmente pues activas en la sociedad? Bueno, nosotros el año pasado, simplemente para dar una cifra, pudimos atender a más de 2,000 personas en el programa de Seguro contra la Violencia y más de 600 mujeres en el seguro con el programa de reinserción. Actualmente tenemos más de 100 mujeres laborando dentro de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y principalmente la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra en pláticas con universidades, con instituciones de la academia y con otras organizaciones de empresarias para poder contratar mujeres y para que ellas puedan recibir becas y puedan terminar sus estudios. Incluso desde el nivel preparatoria, universidad, estamos consiguiendo becas. El año pasado se consiguieron cerca de 200 becas para poder capacitar a mujeres que vienen en el trance de la capacitación del programa de reinserción. Así es. ¿Y cómo es que, licenciada, las canalizan? ¿Cómo es que se dividen en las delegaciones, en las 16 delegaciones? Sí, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Igualdad y Diversidad Social, cuenta con una unidad de atención en cada una de las delegaciones. En cada una de las delegaciones en esta ciudad, aparte contamos con el apoyo de las demás dependencias, como es InMujeres, como es INJUVE. La Procuraduría también nos canaliza a estas mujeres para la atención y nosotros hacemos una valoración a través de un comité dictaminador para establecer quiénes son las personas que son aptas y que cubren los requisitos para poder acceder a estos beneficios. Definitivamente. Y bueno, pues esta es una participación activa, tanto como lo acaba de comentar, de la sociedad civil, de las escuelas, incluso de los medios de comunicación, pero sobre todo
de nosotros mismos, de la ciudadanía. Así es importante y sobre todo tenemos que tener una cultura de no violencia, de cuestión de género, de equidad y de saber que todas las mujeres merecen ser respetadas, ser cuidadas y sobre todo, como bien dicen por ahí, una economía y un país es importante siempre y cuando sus mujeres y los hombres tengan igualdad y sean empoderados. Definitivamente, licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Bien, continuamos con más información, Alejandra.